estamos aquí porque Dios así lo ha permitido en su inmensa misericordia. Vamos a iniciar el programa del estudio de la lección. Gracias por haber esperado estos días y ya estamos juntos porque así el Señor lo ha designado. Bienvenidos a todos de los diferentes lugares y las partes donde nos pueden ver. Nosotros estamos gustosos de podernos encontrarnos a través de este medio. Vamos a estudiar la lección para este sábado, la lección 21, sábado 21 de mayo también del año 2022. Despreciado pero exaltado. Vamos a leer la introducción. Allí estaba el joven Galileo sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos con la dignidad de un rey, como investido de la autoridad celestial. Miraba sin vacilación a sus adversarios que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a este desafío uno tras otro, presentándolo la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y fariseos. Había expuesto a los dirigentes su verdadera condición y la retribución que con seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. Deseado de todas las gentes, página 562. El Señor os bendiga a todos y que la lección sea de mucha edificación y que pueda ser el cambio determinante que todos estamos esperando. Así será, así lo esperamos y por eso vamos a orar. Gracias, Padre mío, por tu amor y este hermoso encuentro donde vamos, Señor, a tenerte a ti como el Maestro principal. Padre mío, por amor a tu Hijo, ven hacia nosotros, ven a nuestra aula, Señor. Padre Santo, inspira al Maestro que tomas como instrumento. Llena este lugar con tu Espíritu Santo y permite que todas las verdades que van a ser manifestadas, Señor, sean entendidas y discernidas por tu pueblo. Padre Santo, tú conoces cómo estamos en las condiciones que hemos llegado en este momento delante de ti y nos acogemos, Señor, en tu regazo para que tú hagas la transformación necesaria. No nos abandones, no nos dejes, no nos aparte por nuestro pecado. Dejamos todo este programa en tus benditas manos, en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Hay una promesa muy hermosa que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, que dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y nosotros nos estamos preparando para recibirlo. Es nuestro Señor Jesucristo que está a punto de venir a la tierra por segunda vez. Sí, mis hermanos, es aquel joven Galileo que no tuvo honores terrenales ni insignias reales y que murió por cada uno de nosotros. Él es quien vendrá nuevamente a la tierra. El Señor Jesús tuvo a su alrededor a los sacerdotes con sus vestimentas llenas de lujos, a los gobernantes con sus mantos que correspondían a sus posiciones terrenales, a los escribas quienes tenían en las manos los rollos de la ley y que decían conocer y cumplir, pero que habían rechazado las enseñanzas del Salvador, que estuvo muy sereno delante de ellos, con la dignidad de un rey, como investido de la autoridad celestial. Él es quien vendrá nuevamente, lleno de poder, lleno de gloria celestial, a llevar a su pueblo, que le siguió y le obedeció plenamente. Hoy estudiaremos el tema despreciado, pero exaltado. Hermanos,
bienvenidos a la escuela sabática. Siempre rogando a nuestro Señor por permitir que estudiemos juntos su bendita palabra. Siempre rogando por su iglesia, que está en todo el mundo. Siempre rogando por nuestros pastores, por nuestros misioneros, por nuestros colportores, por todos los hermanos que están en las distintas partes del mundo. El tema tiene 3 puntos muy interesantes que vamos a desarrollar el día de hoy. El primer punto dice, vendría por los gentiles. El segundo dice, sería burlado. Y el tercero, autoridad sobre todo y todos. Vamos a iniciar la lección. La primera pregunta dice, al seguir el camino de la vida, ¿qué plenitud de gozo y placer constante había para el Hijo de Dios? Vamos a estudiar el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11, que dice lo siguiente. Me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Hechos capítulo 2, versículo 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmos capítulo 21, versículo 6 nos dice lo siguiente, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. Despreciado y exaltado, dice el título. ¿Qué es el desprecio? El desprecio es una actitud que muestra la falta de respeto hacia otra persona a través de un trato injusto y despectivo. El desprecio va acompañado en muchos casos de soberbia y de poca empatía. Aquel despreciador piensa que es superior a la persona a quien está despreciando. Sin embargo, mayormente es lo contrario. El despreciador, en muchas ocasiones, es muy inferior a aquel a quien desprecia. ¿Ves? Eso fue Jesús. Todos aquellos que lo despreciaban se sentían superiores a él. Pero Cristo era muy superior a sus despreciadores. El Señor fue despreciado y humillado porque era hijo de un carpintero, sin estudio, sin títulos. Mientras que quienes lo despreciaban eran eruditos y sabios de la ley. Por lo tanto, para ellos Jesús no podía ser el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Quién lo despreció? Su pueblo. Pero mientras sufría desprecio, el Señor sería exaltado. ¿Y qué será la exaltación? La exaltación es la gloria que resulta de una acción muy notable. Es enaltecer o ensalzar. Es la vida eterna. Es la clase de vida que Dios vive. Es vivir en gran gloria y ser perfecto. Es tener todo el conocimiento y toda la sabiduría. Eso es la exaltación. ¿Y quién exaltó a Jesús? Fue Dios. Mira, Cristo llevó una vida llena de desprecios, llena de tormentos. ¿Sabes por qué? Porque quería darte el gozo, quería darte la paz, quería darte la felicidad. ¿Qué dice la profecía referente al Mesías? El Salmos resalta la resurrección de Cristo y la felicidad de su pueblo. Salmos capítulo 16, versículo 11 lo dice. Me mostrará la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. El Hijo de Dios viviría una vida llena de rechazos humanos, pero que al final sería aceptado por Dios. El Mesías nunca se dejaría influenciar por las tradiciones humanas, sino que obedecería plenamente a Dios.
sin mirar al mundo. Ahora, si observamos el verso 10 del mismo Salmos, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, lo vamos a leer de la siguiente manera. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. O sea, mira, el Mesías se sentiría muy feliz, muy contento, seguro, alegre, porque luego de los sufrimientos y después de la muerte iba a resucitar. Me mostrarás la senda de la vida, dice el verso. Después de tanto sufrir por nosotros iba a morir, pero iba a resucitar para no morir más. Plenitud de gozo hay en tu presencia. También lo dice el verso. Luego de haber cumplido la misión de su Padre, el Mesías estaría lleno de felicidad de estar en la presencia de Dios. Por eso dice el verso, delicias en tu diestra para siempre. La promesa de la felicidad es para siempre. El Mesías estaría sentado a la diestra del poder de Dios. Claro, eso es del lado profético, ¿cierto? Pero veamos ahora el mismo verso 11 del Salmo 16 en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué nos dice allí? Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Sabemos que los salmos son hermosas profecías sobre el Mesías. Y esa profecía se cumplió en Cristo. El Señor fue humillado, fue tratado de la peor manera, incluso hasta de gusano y basura fue tratado. Pero se sentía feliz. ¿Sabes por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. Cristo tenía los ojos puestos en su Padre. Claro, su felicidad no era percibida por la gran mayoría de judíos. El mismo Jesús los llamaba a la reflexión, le llamaba la atención para que se unieran a Él y compartieran esa felicidad, porque dentro de poco Él iba a estar junto a su Padre, junto al poder de Dios. Así como lo registra Mateo capítulo 26, versículo 64. Luego de la muerte y resurrección, se sentó a la diestra del poder de Dios, feliz por haber obedecido en todo a su Padre y haber hecho su voluntad. De esa manera, Cristo fue la primicia de los que durmieron. Jesús resucitó entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Ahora fíjate, el texto nos dice algo muy hermoso. La religión de Jesús es gozo, paz y felicidad. Así lo dice la hermana Elena G. de White. ¡Qué bonito! ¿Cierto? Entonces, ¿de qué está hablando el texto? De la felicidad de Jesús. De ser dichoso cuando vivimos de acuerdo a su ley. De ser felices, de guardar el sábado. El mismo apóstol Pedro lo dice en su primer discurso y cita los Salmos en estudio. Hechos capítulo 2, versículo 28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea que no solo la felicidad era para el Mesías, sino también para la iglesia. El pueblo de Dios no predica a un hombre que murió para no resucitar, no, sino que la inmensa alegría del pueblo de Dios es predicar a un Jesús resucitado de entre los muertos y que pronto vendrá nuevamente, glorioso y victorioso. Y eso era un tremendo gozo para Pedro. Pedro vivía la religión de Jesús con gozo, con paz, lleno de felicidad. Fíjate, las personas más felices del mundo son las que confían en Jesús y cumplen con alegría sus órdenes. Entonces, aquellos que profesen
obedientemente a Jesús, la religión de Cristo se revelará como un principio vivificador que todo lo penetra, una energía espiritual y viviente que obra. La vida que el Señor ofrece a su pueblo es una verdadera delicia. Y fuera de Cristo jamás conoceremos una felicidad así. ¿Sabes por qué? Porque si buscamos una felicidad a nuestra manera, si buscamos una felicidad en los placeres terrenales o en el dinero, el pecado nos destruirá, tenlo por seguro, y nos conducirá a la condenación eterna. En el mundo, mucha gente tiene dinero, y mucho dinero, pero no es feliz. ¿Y sabes por qué no es feliz? Porque no tiene la fuente de la felicidad, que es Cristo. Sin embargo, el Señor Jesús nos ofrece una vida diferente, una vida con propósito, una vida con promesa, y salvos de la ira venidera. ¿Te das cuenta? Mi querido amigo, toda persona que recibe la palabra de Dios no es como algún pozo de agua que se evapora, ni como una cisterna rota que pierde su tesoro. No. Esa persona que vive con Cristo es como un río de la montaña, que es siempre alimentado por las fuentes inagotables de agua, que alimentan al cansado, al sediento y al cargado, ¿ves? Entonces mira, la promesa del Señor está en Salmos, capítulo 21, versículo 6. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. Hermanos, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, debe estar dichoso y feliz de saber que la presencia de Jesús los protege. Debe estar feliz y contento de saber que la culpa de todos nuestros pecados reposa en el Señor, porque Él es la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia. El pueblo de Dios debe saber que si obedecemos, seremos salvos del lago de fuego que arde con azufre. Y debe saber que el Espíritu Santo nos guiará por este mundo, pensando siempre que dentro de poco estaremos con Jesús para siempre. Mi querido amigo, en el camino de nuestra vida podemos encontrarnos con muchas pruebas y con muchas dificultades, pero sus vidas están llenas de gozo, porque Cristo camina junto a nosotros y su presencia alumbra nuestro sendero. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Al seguir el camino de la vida, qué plenitud de gozo y placer constante había para el Hijo de Dios. La felicidad de estar a su diestra y la vida eterna. Pregunta número 2. Tenemos un subtítulo aquí que dice: vendría por los gentiles. ¿Qué se confirmó en el hecho que el Mesías agradeció proféticamente y alabó a Dios entre los paganos? ¿Qué tipo de personas se encontraría entre ellos? Estudiaremos Salmos capítulo 18, versículo 49 y también capítulo 117, versículos 1 y 2. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya al Señor. Hechos capítulo 15, versículo 14 nos dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, y para tomar de ellos pueblo para su nombre. Romanos capítulo 15, versículo 9 nos dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. ¿Por quién vendría Cristo? Por los gentiles. ¿Cómo lo sabemos?
el Salmo dice que el Mesías daría a conocer a su Padre a todas las naciones. Y eso hizo Cristo. Acuérdate de la mujer de Sirofenicia. Esta mujer era gentil. Ahora, a través de los apóstoles se hizo extensivo el mensaje para todo el mundo. También nosotros damos a conocer a Dios Padre. Es por eso que el Salmos 18:49 dice: yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya al Señor. Así dice también el Salmo 117, versículos 1 y 2. Pero pon atención aquí. El verso dice que Jesús daría a conocer al Padre a los gentiles, y cantaría salmos, enseñaría a obedecer a Dios y agradecer por su misericordia, y reconocerlo como único Dios creador del universo. El Salmo dice: alabad a Jehová. ¿Qué más dice? La verdad de Jehová es para siempre. ¿Cuál verdad? Es el Evangelio o el anuncio del reino de Dios. Eso fue lo que confirmó el Señor. Jesús, mis hermanos, es un Dios que no cambia. Dios nunca cambia. Así como lo fue con David, es también con usted y conmigo. Es que Él no es un Dios parcial. Dios es un Dios muy justo. Entonces, la evangelización a todo el mundo la inició Cristo con la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. No te vayas a confundir cuando hablamos de la iglesia apostólica. Aquí no nos estamos refiriendo a la iglesia católica, apostólica, romana. No. La iglesia primitiva apostólica es la iglesia de Jesús en sus inicios. La iglesia recibió la orden de boca del mismo Cristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dijo. Esa orden tenía que ser cumplida. Fíjate, Cristo había mandado a sus discípulos que fueran y enseñaran a todas las naciones. Mira, resulta que los apóstoles ya estaban haciendo la obra de Dios, pero tenían un problema. Ellos habían recibido las enseñanzas de la religión judía, y muchas de ellas se basaban en ese entonces en sus tradiciones. Muchos conocían muy bien la ley de Moisés. Por ejemplo, ellos conocían perfectamente la circuncisión. Y muchos de los hermanos querían hacer lo mismo con los gentiles. ¿Te das cuenta? Recordemos que antes de la venida de Jesús, para pertenecer al pueblo de Dios, todos los varones tenían que ser circuncidados, ¿cierto? Entonces, habían algunos aspectos que aún no se comprendían. Por lo tanto, se debían estudiar y analizar con minuciosidad, a fin de no desanimar a los gentiles. O sea que la iglesia de Cristo tenía que aprender a desaprender muchas cosas para aprenderlas de nuevo, tal y como Cristo las había enseñado. Entonces, ese nuevo aprendizaje hacía que la cosa fuera un poquito lenta para actuar. Y claro, la educación cristiana es un proceso que va de menos a más. Y en el camino siempre hay errores que tenemos que corregir. Siempre nos vamos a equivocar. Así que el que diga lo contrario es porque está mintiendo, ¿ves? El aprendizaje de los apóstoles es comprender el mensaje de Jesús. Y ese aprendizaje fue de varios años. Fíjate, en la iglesia primitiva habían algunas personas que eran de la secta de los fariseos, que habían creído en Jesús, pero que también conocían la religión judía. Por lo tanto, ellos querían imponer la circuncisión a los gentiles. Incluso viajaban desde Judea y enseñaban a los hermanos gentiles que para ser salvos tenían que circuncidarse, de acuerdo al rito judío o a la ley de Moisés. ¿Te das cuenta?
O sea, todavía quedaba en ellos el tema ritual físico. Es decir, querían obligar a los gentiles a guardar algunos puntos de la ley ceremonial. Y como nosotros sabemos, esa ley se clavó en la cruz y con ella también terminó la circuncisión. Claro, luego del concilio de Jerusalén, los apóstoles tenían muy claro que la salvación de los judíos y los gentiles no dependía de rituales externos, sino que era por la gracia de Dios. Por ejemplo, Pablo entendía perfectamente que con la muerte de Jesús, la ley ceremonial había llegado a su fin. ¿Ves? Entonces fíjate, Pedro en su intervención dice que la bendición para los gentiles eran las mismas que para los judíos. Y Pedro lo estaba exponiendo en el concilio. Ahora bien, Jacobo hace hincapié a lo dicho por Pedro. ¿Qué dijo Jacobo? El apóstol dice en Hechos capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Observa bien el verso. Allí dice que Dios predica el evangelio a los gentiles porque quiere tomar de ellos un pueblo para él. O sea, Jacobo estaba completamente de acuerdo con Pedro. Los dos declararon cuál era el plan de Dios, no solo para esa época, sino también para esta. Ahora preguntémonos, ¿está salvando Dios al mundo entero? No, mis hermanos. El Señor está predicando el evangelio a todas las naciones para tomar de ellos un pueblo para sí mismo. Todo aquel que cree en Cristo y se arrepienta y se bautice será salvo, como dice la palabra de Dios. Cristo vendría por los gentiles. O sea, el Señor vendría por usted y por mí. Es por eso que Apocalipsis dice que delante del trono de Dios habrá gente redimida de todo pueblo, lengua y nación. La palabra de Dios ha de llegar a todo el mundo. Entonces los apóstoles debían trabajar por la conversión de los gentiles, así como de los judíos también. Romanos capítulo 15, versículo 9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por lo tanto yo te manifestaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Todos deben alabar al Señor. Muchos gentiles se convirtieron a Jesús y comenzaron a hacer su obra hasta hoy. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, después de la muerte de Esteban y la dispersión de los creyentes por toda Palestina, a causa de la persecución y muerte, Samaria se sintió muy conmovida. Recordemos que los samaritanos y judíos se odiaban, pero por la causa de Jesús, los samaritanos recibieron con mucha amabilidad a los creyentes y expresaron su disposición a escuchar acerca de Jesús, quien él mismo les había predicado con gran poder. Por ejemplo, el encuentro con la mujer samaritana. Mis queridos amigos, también nosotros predicamos a Jesús. Y durante el transcurso de nuestra vida, siempre habrá oposición hacia su palabra. También habrá apostasía, pero la palabra de Dios se difundirá por todo el mundo. Porque Dios está tomando del mundo a un pueblo para sí mismo. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo se confirmó en el hecho que el Mesías agradeció proféticamente y alabó a Dios entre los paganos? Se confirmó el anuncio del reino de Dios a todo el mundo y Dios tomaría un pueblo de todas las naciones. ¿Qué tipo de personas se encontrarían entre ellos? Eran los gentiles, mis queridos hermanos, o los paganos. Pregunta número 3. Siempre el subtítulo dice, vendría por los gentiles. ¿Significaba que todos los hombres en todas partes le darían la bienvenida y lo aceptarían? ¿Qué actitud tendrían algunas personas? Estudiaremos Salmos capítulo 22, versículo 6, que dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Isaías capítulo 53, versículo 3, señala,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Marcos capítulo 9, versículo 12 dice: y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe de padecer mucho y ser tenido en nada. El Señor fue humillado, de tal modo que no solo fuera más bajo que los ángeles, sino incluso más bajo que los hombres. Cristo, después de ser el yo soy el que soy, o sea, el más grande de todos los tiempos, ahora se rebajaba hasta uno de los más pequeños de su creación. Yo soy gusano, decía. Qué contraste, ¿verdad? El Salvador del mundo, rebajado a ser un insignificante gusano de la tierra. Cristo considerado como un gusano. O sea, su condición era menor que el hombre. Entonces, si Jesús se consideraba un gusano, nosotros con mucha más razón somos incluso menos que un gusano por los pecadores que somos. Ahora mira, el Señor nunca utilizó su poder para detener los abusos que hacían con él. De hecho, que Cristo pudo haber destruido a todos los maltratadores, pero no lo hizo. El Señor nunca buscó venganza. Mis hermanos, muchas veces duelen más las palabras humillantes que un golpe. Pero a medida que esos castigos no nos afecten, significa que el yo está muriendo, ¿ves? Ahora fíjate, Cristo fue considerado un invertebrado parásito, ¿cierto? Y con tan solo ser un gusano, o considerarse un gusano, le bastó para destruir a Satanás y al pecado. El Señor, sin hacer uso de su poder divino, siendo un pequeño y despreciable gusano, destruyó a una gigante y poderosa serpiente. ¿No es hermoso eso? Un gusano aplastando la cabeza al diablo. Eso es lo que declara el salmista. Además de que David profetizara la condición por la cual Jesús sería tratado, incluso como oprobio de los hombres y desecho del pueblo, también el profeta Miqueas profetizaría que Jesús sería herido con vara en sus mejillas. No hubo momento que Jesús dejara de ser golpeado. La gran mayoría de judíos se volvió contra él, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso fue lo que profetizó Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era el comportamiento del ser humano contra el Hijo de Dios y contra su Padre también. Dicho en otras palabras, era la reacción del diablo y sus demonios frente al Mesías. Mira, no hay dolor físico, ni herida espiritual, ni angustia del alma, ni pena, ni enfermedad, ni debilidad con la cual nos enfrentemos en la vida terrenal que el Salvador no haya experimentado primero. Fíjate, cuando Cristo estaba en la cruz, el diablo, a través de los fariseos, que eran sus instrumentos, retaban a Cristo para que demostrara que efectivamente él era el Hijo de Dios. Incluso uno de los malhechores lo insultaba y también le decía que demostrara que él era el Hijo de Dios. Y todos se burlaban y se reían. Pero Jesús solo los miraba con compasión. Mientras que en las miradas de sus verdugos se notaba ira, sed de venganza. Hasta los discípulos se escondieron de Jesús en esa oportunidad, porque dudaban y pensaban que los había engañado. Sin embargo, habían algunas personas que sí creían en Jesús, aunque eran pocos, pero la gran mayoría lo rechazó. Y eso se cumplió en el tiempo indicado por el mismo Jesús.
Él ya le había dicho a sus profetas. Marcos capítulo 9, versículo 12 dice, y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe de padecer mucho y ser tenido en nada. Cristo demostraba a sus discípulos la gran verdad, que Él era el Mesías. Resulta que en una ocasión, Jesús y 3 de sus discípulos, como era de costumbre, Pedro, Jacobo y Juan, fueron a un monte alto. Y el Señor se transfiguró delante de ellos. Su rostro del Señor resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y los discípulos vieron a Moisés y a Elías hablando con el Señor. Pero mientras Cristo hablaba con Moisés y Elías, una nube los cubrió. Y Dios Padre les da una orden a los discípulos. Primero les dice, este es mi Hijo amado. Y luego les ordena, a Él escúchenlo. Sin embargo, ellos habían escuchado decir a los escribas que antes que el Mesías venga, Elías vendría primero. O sea, estaban un poco confundidos aquí. Y mostraban quizás una actitud de desconfianza. Tal vez se preguntaban entre ellos, pero ¿cómo si Jesús es el Mesías? Ha llegado y Elías todavía no. Claro, como lo habían visto a Elías conversando con Jesús, ellos pensaban que Elías vendría nuevamente a la tierra. Entonces le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y es allí donde el Señor les dice, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe de padecer mucho y ser tenido en nada. Claro, Elías, que estuvo hablando con Jesús, fue Elías Tisbita, ¿no es cierto? El que fue llevado al cielo. Pero el que vendría no era aquella persona que habían visto hablando con Jesús, no. El Elías que vendría era Juan el Bautista, como el mismo Jesús lo dice en el siguiente verso. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Además, el mismo Jesús, mis hermanos, dice que antes de que venga, en su segunda venida, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿A cuál Elías se refiere si Juan Bautista ya había venido? Ese es un anuncio para el final de los tiempos, ¿cierto? Se está refiriendo aquí al tiempo del fin. Sí, hermanos. Y el Elías de los últimos tiempos es la iglesia de Dios. O sea, todos los hermanos que preparan a su pueblo para su segunda venida. Mis amigos, aún en estos tiempos, cuando se predica la palabra de Dios, muchos muestran una actitud de rebeldía. No creen. A veces somos también incrédulos al mensaje de Dios. Y eso tiene que ver con el trabajo que está haciendo Satanás. El diablo sabe que el tiempo se le acaba. Y él es el que influye sobre la mente de las personas para que no crean en Cristo, sino que se refugien en la protección humana. Vamos a la respuesta. ¿Significaba que todos los hombres en todas partes le darían la bienvenida y lo aceptarían? No, mis hermanos, pocos lo aceptarían. ¿Qué actitud tendrían algunas personas? Tendrían una actitud de incredulidad, de rebeldía. Vamos a la pregunta número 4. El subtítulo dice, sería burlado. Especialmente cuando soportaría una actitud extremadamente negativa. Estudiaremos el libro de los Salmos. ¿Qué nos dice Salmos capítulo 22, versículo 7? Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza. Mateo capítulo 27, versículo 39 nos dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas. Marcos capítulo 15, versículo 29 nos dice lo siguiente, y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas, y decían, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas. La burla es una actitud muy negativa, ¿cierto?
Una burla es un comentario o un gesto que tiene la finalidad de poner en ridículo a una persona. Tiene la finalidad de ridiculizarlo por alguna situación. Y Jesús sufrió cruelmente la burla por aquellos que malinterpretaron su agonía y pensaron que el Señor estaba pagando sus propios pecados. ¿Ves? O sea, el pueblo hebreo, a pesar de saber que Jesús era el Mesías, en su desconocimiento, según ellos, no se dieron cuenta que estaba pagando por los pecados de todo el mundo. Es por eso que Salmo dice: todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza. Jesús se rebajó hasta lo más pequeño e insignificante de las criaturas de la tierra para poder salvarnos. Para que no quede dudas, se hizo hombre para vencer a Satanás, sin hacer uso de su poder divino. El Señor, desde que nació, se humilló como hombre para soportar insultos, reproches. Todo era vergonzoso, acusaciones y maltratos. Eso vivió Jesús. Y en su agonía de la cruz soportaría burlas, como actitudes extremadamente negativas. Cristo, siendo dueño del mundo, no encontraba un lugar donde vivir y tenía que estar huyendo para salvar su vida. ¿Ves? Ese tipo de persecución sufría Jesús. ¿Quién lo perseguía? El diablo. ¿A quiénes utilizaba Satanás para perseguirlo? A los líderes de Israel. ¿Por qué lo perseguía? Por predicar la verdad de Dios. Entonces, mira, mi amigo, usted que está empezando a caminar con Jesús y busca estar junto a Él para la eternidad, ¿qué sucederá en los últimos tiempos? Así como el diablo persiguió a Jesús tomando como instrumento a los líderes religiosos del pueblo de Israel, también perseguirá a sus hijos, los que predican la verdad absoluta, para destruirlos. ¿Y a quién tomará como instrumentos? A los líderes de las iglesias que tengan la marca de la bestia. ¿Ves? ¿Cuál marca de la bestia? Todos aquellos que guardan el día domingo. ¿Y por qué los perseguirá? Por predicar los 10 mandamientos de la ley de Dios y por guardar el sábado. Mateo 27:39 y Marcos 15:29 dicen: y los que pasaban le injuriaban meneando sus cabezas y decían: ¿tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas? ¿Te has puesto a pensar quiénes se burlaron de Jesús y quiénes lo mataron? ¿Será que solo fueron los judíos? Mira, resulta que Jesús estaba camino a Jerusalén y en el trayecto les dijo a los discípulos que allí en Jerusalén lo iban a entregar a los principales sacerdotes y escribas, quienes lo iban a condenar a muerte. Pero también le dijo que los líderes lo entregarían a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día iba a resucitar. ¿Qué significa eso? Eso significa que Cristo les dijo que todos iban a ser partícipes de su muerte. O sea, tanto judíos como gentiles, ¿cierto? Así lo está diciendo clarito el libro de Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 19. Ahora, las burlas que le hicieron al Señor se produjeron en 3 etapas. Fíjate bien. La primera etapa fue durante el juicio ante Anás y el Sanedrín. Ahí lo escupieron, lo golpearon. Se burlaban de él diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Y también lo condenaron a muerte por blasfemia, entregándolo a Pilato, como le dice Mateo capítulo 26. ¿Quiénes participaron allí? Fue su pueblo. Fue el pueblo hebreo, los judíos, el pueblo de Dios. Luego viene la segunda etapa,
que fue en el juicio ante Pilato. Allí los soldados romanos azotaron a Jesús y se burlaron de él. Lo vistieron con una túnica de color escarlata, que simbolizaba una túnica real. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, que simbolizaba una corona real. Y pusieron un bastón en su mano, que simbolizaba un cetro, como símbolo de poder. Luego se arrodillaron ante él y decían: «Salve, Rey de los judíos». De esa manera se burlaban del reinado de Jesús. Después de esto, lo escupieron y lo golpearon repetidamente en la cabeza con el bastón. Después viene la tercera etapa. Mientras estaba en la cruz, los que pasaban lo insultaban y le decían: «Ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas». Allí estaban los líderes, los sacerdotes y los escribas, que le decían: «Salvó a otros y él mismo no se puede salvar». Allí estaban los soldados romanos, que también se burlaron de él cuando le ofrecían vinagre. «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Los romanos eran gentiles, ¿cierto? Incluso uno de los malhechores crucificados se burlaba del Señor y le decía: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». ¿Ves? ¿Quiénes participaron allí? Todos, mis hermanos. O sea, mientras que la primera etapa implicaba la burla de los judíos y en la segunda etapa la burla de los gentiles, en la tercera y última etapa, que fue en la cruz, se juntaron todos, tanto judíos y gentiles, para burlarse del Señor. Mis hermanos, el Señor fue traicionado incluso hasta por Judas, uno de sus discípulos. Fue negado por Pedro, fue escarnecido, fue coronado con una filuda corona de espinas, fue azotado más de lo permitido por la ley, fue forzado a llevar la cruz. ¿Ves? El Señor era puro, santo, inmaculado, pero fue tratado como un criminal y murió en la cruz como criminal. Entonces, fue en la cruz donde venció al pecado y también a Satanás. ¿Cuál sería la respuesta? Especialmente cuando soportaría una actitud extremadamente negativa, cuando estaba en la cruz, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué hizo posible que el Mesías resistiera las acciones de odio de la gente sin vengarse ni irritarse o dar lugar al desánimo? Aunque en la cruz clamó a su Padre, ¿en manos de quién entregó completamente su vida? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué nos dice Salmos capítulo 31, versículo 5? En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Lucas capítulo 23, versículo 46 nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Era el último instante de su vida en la tierra. Toda la creación sabía y aceptaba que Jesús era Dios. Mira, cuando nació el Señor, la estrella lo conoció y guió a los sabios hasta su pesebre. Las huestes celestiales le habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar escuchó su voz y reconoció a Jesús y acató su orden cuando estaban en la barca con los discípulos. Hasta las enfermedades reconocieron su autoridad. La muerte vio a Cristo, lo conoció y reconoció su autoridad sobre ella. El sol vio a Jesús que estaba en la cruz y se negó a dar su luz por amor al Señor. Hasta las rocas lo escucharon cuando dijo: consumado es. Solo los sacerdotes, solo los principales de Israel no lo conocieron. Claro, ellos, a pesar de haber matado a Jesús, no creas que vivían tranquilos. Ellos vivían muy intranquilos. El temor se apoderó de ellos, porque no sabían qué cosa era lo que les esperaba en el futuro. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dice el Salmos capítulo 31, versículo 5.
Es la oración de Jesús en este momento de sufrimiento. Era la oración que el Redentor haría a su Padre. El Señor está consciente de que su hora de morir ha llegado. Es que Él mismo y de manera voluntaria entregaba su vida. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice Lucas capítulo 23, versículo 46. A gran voz, dice el verso. Es una fuerte exclamación de total confianza a Dios y su reconocimiento de no haber sido abandonado por su Padre. Entonces, frente al odio, el Señor clama con extrema confianza a su Padre. Fue la confianza lo que hizo que Cristo no respondiera a las burlas de sus enemigos. Fíjate, Cristo estaba muy tranquilo en la cruz. Ahora, el verso dice que esta oración es el último aliento de vida de Jesús en la cruz. A pesar de su último suspiro, nunca dejó de confiar en Dios. Y ese es el ejemplo para nosotros. La confianza en Dios nunca se debe perder. Así estemos en los últimos momentos de nuestra vida. Nosotros debemos confiar completamente en Dios y dejar todo en sus manos, incluso hasta nuestra vida. Fíjate, la vida humana de Jesús en la tierra había llegado a su fin. La redención o el plan de salvación se había cumplido. Jesús es ahora la escalera que une a la tierra con el cielo, o el puente entre Dios y la humanidad. Y solo a través de Él se puede llegar a Dios. Es Jesús la única puerta al cielo. Es Jesús que incluso estando muerto, guardó la santa ley de Dios. Jesús reposó en el sábado. Él guardó el sábado como día santo del Señor. Y con este reposo confirma que la ley de Dios, los 10 mandamientos siguen vigentes. Mis hermanos, Cristo requiere que confiemos en Él plenamente. El Señor nos exhorta a dejar todo en las manos de Dios. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué hizo posible que el Mesías resistiera las acciones de odio de la gente sin vengarse ni irritarse o dar lugar al desánimo? Su plena confianza en Dios. Aunque en la cruz clamó a su Padre, en manos de quien entregó completamente su vida. En Dios, mis hermanos. ¿Qué significa para nosotros? Significa que debemos poner todo en las manos de Dios, incluso hasta nuestra vida. Pregunta número 6. El subtítulo dice: autoridad sobre todos y todo. Después de pasar por la crucifixión, el sufrimiento y el desprecio, ¿qué recibiría? ¿Qué nos dice acerca de la única forma posible de alcanzar altas metas espirituales? Vamos a estudiar Salmos capítulo 8, versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hebreos capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Luego que Jesús fuera rechazado por el hombre mortal, luego de los sufrimientos, luego de los desprecios, luego de las burlas de coronarlo con una corona de espinas y su muerte en la cruz, Cristo fue recibido. Cristo fue coronado con una corona de real majestad y exaltado por Dios en el cielo. Y así lo dice el salmista. Le hiciste señorear sobre
las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El verso habla de Jesús. También Hebreos capítulo 2 versículo 8 lo dice y destaca la frase, todo lo dejaste bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Los pies de Jesús. No de los hombres, por si acaso, no te vayas a equivocar aquí. El verso también dice, todas las cosas. O sea, en el mundo no queda nada que no esté debajo de los pies de Cristo. Todo le pertenece al Señor. ¿Qué más dice Hebreos capítulo 2 versículo 8? Dice que más aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este punto aún no se ha cumplido, pero está a punto de cumplirse. Eso lo veremos pronto, cuando Cristo venga y establezca su reino de gloria. Eso es lo que vamos a ver, mis queridos hermanos, con la venida del Señor. Entonces, fíjate, cuando el Señor establezca su reino de gloria, no habrá ningún mal que perjudique a su pueblo. No habrá necesidad de hospitales o cárceles. No habrán crímenes ni pobreza. Eso es lo que aún no vemos. Sin embargo, a Jesús lo vemos coronado de honra y de gloria. Porque Jesús se sometió plenamente a Dios. Cristo hizo la voluntad de su Padre y siguió paso a paso sus órdenes, ¿ves? Es el premio a la obediencia. Incluso siendo Él hecho un poco menor a los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, dice el verso. O sea, el Señor Jesús fue hecho por un breve tiempo menor que los ángeles, que fue el periodo que estuvo en forma humana en la tierra. Entonces, mira, es necesario responder a la pregunta que nos hace la hermana Elena G. de Guay, que dice lo siguiente: ¿de qué lado estás? ¿De Jesús o del mundo? Esa pregunta hay que respondernos, mis queridos amigos. Mis hermanos, solo Cristo podía redimir al hombre, y Él solo pudo hacerlo por morir en la cruz. Fue el único camino, la única manera de hacerlo, fue la cruz. Nosotros tenemos un único camino para poder triunfar espiritualmente, y es precisamente haciendo lo que hizo el Señor Jesús, confiando plenamente en Dios, aceptando las burlas, las humillaciones, incluso los golpes, confiando siempre, mis hermanos, que al final tendremos nuestra corona eterna. Vamos a la respuesta. Después de pasar por la crucifixión, el sufrimiento y el desprecio, ¿qué recibiría? El dominio y el poder sobre todo. ¿Qué nos dice acerca de la única forma posible de alcanzar altas metas espirituales? La única forma es imitando lo que hizo el Señor, con esfuerzo, con sacrificio, mucha confianza en Dios y con la obediencia plena hacia el Señor. Pregunta número 7. El subtítulo dice: autoridad sobre todos y todo. ¿Qué promesa hay para todos los que creen y confían en Jesús para vida y salvación? ¿Cómo podemos aprender a tener tanta confianza? ¿Qué nos dice el libro de los Salmos capítulo 2 versículo 12? Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Juan capítulo 6 versículo 40 nos dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios da la gracia del arrepentimiento y también da fe a todos. ¿Para qué? Para que puedan venir a Jesús y creer en Él y confiar en Él y hagan su voluntad. Aunque no lo merezcamos, pero hay una hermosa promesa que dejó el Señor Jesús. Esa promesa es la vida eterna. ¿Sabes lo que eso significa, mi querido amigo? Significa vivir para siempre con Dios. Pero para eso hay que prepararnos. Tenemos que ser cuidadosos con nuestro carácter. Tenemos que mejorarlo. Tenemos que evitar un poco la ira. Es por eso que el Salmo nos dice: besad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían.
Fíjate, cuando hay confianza en Cristo, nosotros comenzamos a cambiar nuestro carácter. Y eso requiere de esfuerzo, ¿no es cierto? Cada día tenemos nosotros que comenzar a mejorar nuestro comportamiento, nuestra conducta. Especialmente tenemos que trabajar duro con el tema de la ira, con el enojo. Tenemos que tener paciencia. Incluso a nuestros hijos tenemos que ayudarlos para que se fomente en ellos el amor a Dios, para que ellos también puedan hacer la voluntad del Señor, para que sean felices. Entonces, cuando logramos cambiar el carácter, somos bienaventurados, somos felices, porque somos tardos para la ira. ¿Ve? Ahora, Juan capítulo 6, versículo 40 nos dice: y esta es la verdad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa todo aquel que ve al Hijo? Significa conocer la vida del Señor Jesús, estudiar todo lo que Él hizo por el pecador, es seguir su vida, es escuchar su llamado y atenderlo y venir a Él, es despojarse de todo y seguirlo. No importa las críticas, no importa que te hagan sentir mal, es poner los ojos en Jesús o alejar las miradas de todas las distracciones, con el único fin de contemplar a Cristo. Mis amigos, ver al Hijo significa que cuando uno de nuestros hermanos te predique la palabra de Dios, no la rechazas, sino que la aceptas, te arrepientas y vienes a Él. Ahora, el verso también dice que no solo tiene que ver al Hijo, sino también tienes que creer. Creer no es decir, bueno, yo sí creo en Jesús, pero sigo en el mundo. Creer en Jesús es obedecerlo en todo. Es guardar el decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es guardar el sábado, es hacer su voluntad, es predicar su palabra, es testificar de Jesús a través de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿ves? De nada sirve si estás con Cristo, pero no guardas el sábado. Por eso que la hermana Elena G. de White dice en su texto: si mediante la fe el hombre llega a ser uno con Cristo, puede ganar la vida eterna. Dios ama a los que son redimidos mediante Cristo, así como ama a su Hijo. El objetivo es lograr la unidad con el Señor Jesús. La educación cristiana es un proceso que se incrementa cada día, en la cual usted permanece en comunión con Cristo. Mira, cuando estás con Cristo, el Señor te bendice en todo. Cristo honrará tus proyectos. Todos los que obedecen a Jesús están comprendidos en esta hermosa oración que Cristo elevó a su Padre, que decía: les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos, como lo dice Juan capítulo 17, versículo 26. Entonces, cuando hagamos la voluntad de Dios, seremos dichosos, felices, todos los que en Él confían y le obedecen. Y si morimos en Cristo, seremos resucitados en el día postrero, como lo dice el verso. Es hermoso, ¿cierto? Cuando un alma acepta a Jesús como su Salvador personal, es justificada. Y si ha sido justificada, es igualmente seguro que será glorificada. Mis hermanos, hagamos la obra de Dios y estemos atentos, porque pronto el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y todos nuestros hermanos que vieron a Jesús, que obedecieron su ley e hicieron su voluntad y estén muertos, se levantarán de los sepulcros. Y si usted no murió, será llevado en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire y vivirá para siempre con Cristo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué promesa hay para todos los que creen y confían en Jesús para vida y salvación? La vida eterna, mis queridos hermanos.
¿Cómo podemos aprender a tener tanta confianza? Estudiando su palabra, haciendo su voluntad, cambiando nuestro carácter. Mis hermanos, Jesús fue despreciado y humillado porque era hijo de carpintero, porque era pobre, sin estudios, sin títulos, mientras que los líderes eran eruditos y sabios de la ley. Por lo tanto, para los judíos, Jesús no podía ser el Mesías Salvador. La envidia movía sus corazones al rechazo. Sin embargo, Cristo traería la felicidad verdadera, no solo a los judíos, sino también al pueblo gentil. El Mesías estaba muy contento, seguro y alegre. Su confianza estaba puesta plenamente en Dios, porque luego del sufrimiento, después de la muerte, iba a resucitar y se iba a sentar a la diestra del poder de Dios. Jesús fue objeto de muchas burlas, de todos lados, burlas de sus propios hermanos, de su pueblo, incluso hasta de muchos gentiles. Pero Él era capaz de soportarlo todo por amor a nosotros, por amor a Dios. Él vino a rescatarnos del pecado y no estaba dispuesto a que ninguno perezca. Eso era su mejor alegría. Cristo fue maltratado, le pegaron, pero ahí estaba la confianza en Dios y oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, decía. Cada burla, cada humillación era motivo para que Jesús orara y pidiera perdón por ellos. Por esa obediencia, por ese sometimiento, Dios le dio autoridad sobre todo y sobre todos. Aquel que fue rechazado por los hombres fue recibido y coronado por Dios con una corona de real majestad y fue exaltado. Entonces, por los méritos de Cristo, nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es ver a Jesús, creer en Él y hacer su santa voluntad. Recuerda que creer en Dios significa obedecerle plenamente, guardar los 10 mandamientos, predicar su palabra, testificar de lo que Él hace en nuestras vidas. Mis amigos, el Señor pronto vendrá en las nubes del cielo a llevar a su pueblo, y los muertos en Cristo resucitarán e irán a su encuentro en el aire. Mi amigo querido, todavía hay un corto tiempo para que usted, que aún no ha decidido venir a Cristo, lo haga. Decídase por el Señor Jesús, haga su voluntad y alcance la vida eterna. Un bendecido día sábado y que Dios los bendiga siempre, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy agradecidos por su amable sintonía. Dios colme de muchos favores vuestra vida, todo el desempeño que tienen a nivel profesional, a nivel laboral, en tus aspiraciones también espirituales y terrenales. Bendiciones totales a los adultos, a los jóvenes, aún a los niños que también pueden sintonizar este programa. Todos seamos bendecidos. Pasemos un hermoso sábado de confraternidad, de amistad, y llenemos, hermanos, recarguémonos del Espíritu Santo para poder seguir batallando en esta vida, siempre poniendo como prioridad a nuestro Dios, y el trabajo en su causa debe ser siempre nuestra primera motivación. Todos seamos bendecidos. Nos volveremos a ver muy pronto y nos despedimos con una oración. Gracias, amado Padre, por la oportunidad que nos diste de reunirnos. Ayúdanos a aplicar en nuestras vidas, Señor, todo lo que hemos podido aprender a través de esta lección. Bendice grandemente al Maestro y ayuda también a todas las personas que están trabajando con este material, a los maestros de lección, al alumnado, a las personas que están difundiendo y pueda llegar a ellos este material. Quizás por primera vez, Señor, bendice todo lo que ellos van a escuchar en este programa y que sepan, Señor, todo está escrito ya en tu palabra. El destino final de este mundo también, Señor, nosotros lo sabemos porque tú ya lo dejaste, Señor, escrito y manifestado. Gracias por tu amor y misericordia y permite que nos encontremos pronto. Amén.